Entonces, bienvenidos entonces a la 23ª sesión del curso de Introducción al Fluido de este semestre. No. Entonces, no sé si habíamos visto esto, probablemente me estoy repitiendo algunas de las cosas que les conté antes, pero lo que habíamos estado viendo es que tenemos una clara historia hoy día de cómo los electrones se comportan en presencia de un potencial periódico, ¿cierto? En el interior de un sólido vimos cómo uno puede pensar que se genera la estructura de banda, y además introducimos este concepto de que el mover un electrón desde la banda de valencia a la banda de conducción genera una excitación en el mar de electrones que podemos llamar un hueco, y ese hueco lo podemos tratar como una partícula con dinámica propia. Cerramos un poco el lazo con las propiedades que vimos originalmente de efecto Hall, ¿cierto? Donde habían portadores con carga eléctrica positiva. Ahora entendemos que los huecos son los portadores con carga eléctrica positiva, que podrían explicar los resultados que se obtienen. De hecho, esa es la forma de explicarlo. Entonces, un semiconductor intrínseco es aquel semiconductor que se produce cuando uno tiene una banda llena, no tiene la banda de valencia completamente llena y la banda de conducción vacía. Y la verdad es que eso desde el punto de vista técnico no es demasiado útil, porque lo que uno quisiera tener es que algunos electrones se mueven en la llamada banda de conducción, ¿cierto? Quiero tener alguna propiedad eléctrica de esto. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Técnicamente eso se hizo con el dopado de los semiconductores. Y el dopado de los semiconductores significa que uno le pone un elemento adicional que hace que le puede agregar electrones al sistema, o puede retirar electrones puede atrapar, ¿cierto? Fácilmente electrones eh, de la banda de valencia, de manera de generar un hueco en la banda de valencia, ¿cierto? Entonces, esos son las llamadas impurezas donora y aceptora, ¿cierto? Que influyen en la densidad de portadores, ¿cierto? Al finalmente. Entonces, en un semiconductor intrínseco se cumple que los electrones que están excitados en la banda de conducción son iguales en número, ¿cierto? Al número de huecos que hay en la banda de valencia. Pero eso no es cierto en el caso de que existan impurezas, ¿cierto? O sea, los huecos o los electrones se pueden agregar entonces a través del dopado, y uno los obtiene perfectamente, ¿cierto? En un semiconductor. No necesariamente haciendo que el N, que es la densidad de electrones en la banda de conducción, y el P, que es la densidad de hueco en la banda de valencia, sean iguales, ¿cierto? Entonces, no sé si alcanzamos a ver esto en todo detalle, digamos, ¿cierto? Pero lo tengo agregado a esta presentación igual. Añadir fósforo al silicio, ¿cierto? Que es esto de aquí, ¿cierto? Tengo el fósforo en este lugar y tengo el silicio en este lugar. En la tabla periódica, el silicio es el semiconductor por excelencia que nos permite estar viendo esta presentación de lejos, entre otras cosas. El fósforo lo que hace, cuando yo lo pongo en el lugar del silicio, reemplazo un silicio, en el fondo
a la red esta de átomos de silicio le agrego un protón adicional, porque el fósforo tiene un protón adicional al silicio, y además le agrego un electrón. Entonces, lo importante desde el punto de vista de los portadores de carga es el agregar un electrón, porque el electrón, esa es la carga móvil. El protón en un principio dijimos que lo íbamos a olvidar, ¿cierto? Pero bueno, tal vez no es tan una buena cosa olvidarla, ¿cierto? Entonces uno tiene este cuadro original, ¿cierto? Donde una red de silicio le toma uno de estos átomos y lo cambia por un, por un protón, por un fósforo. Y aquí lo que es equivalente en términos prácticos, digamos, ¿cierto? En términos prácticos significa que yo al silicio, el fósforo lo puedo pensar como un silicio más un protón, ¿cierto? Eso es lo que es un fósforo, más un electrón que queda libre en este mar de silicio. Este electrón, si la temperatura es lo suficientemente alta, habíamos dicho, se incorpora rápidamente a la banda de conducción. Entonces, con eso le agrego, ¿cómo se llama?, portadores de carga que pueden ser fácilmente móviles en un silicio, ¿ya? Entonces, el fósforo es un dopante N y el aluminio es un dopante P. Podemos ir a mirar aquí la tabla periódica. El aluminio está a este lado, ¿cierto? Es como que uno puede pensar que lo que hace esto es le roba un electrón al silicio, este dopante, y lo que deja es un hueco en la banda de valencia, ¿cierto? O sea, es análogo al fósforo, pero produciendo huecos, esencialmente, ¿ya? Entonces, veamos cómo es si lo que habíamos visto es que en el caso de alta temperatura el electrón se va, sigue faltando esto, se va a la banda de conducción y nos olvidamos del protón. Ese es como el modelo más sencillo, y la verdad es que habría que reexaminarlo, digamos, ¿cierto? ¿Cómo se ve este sistema si uno le añade el protón y el electrón? Y en el fondo, ¿qué es lo que tengo ahora? Tengo un protón, ¿cierto?, añadido en un mundo de silicio, y tengo un electrón adicional que está dando vueltas. Entonces, si yo tengo algo como un protón y un electrón, esta cosa de ahí se parece mucho a un átomo de hidrógeno, ¿ya? Hay algunas diferencias con el átomo de hidrógeno que ustedes vieron en el curso de mecánica cuántica, porque hay algunas correcciones que hacer aquí, digamos, ¿cierto? Y la primera corrección que hay que hacer es que la masa del electrón en el modelo de átomo de hidrógeno, que le falta un acento además aquí, es esta expresión, 0,511 MeV partido por C cuadrado. Y cuando estoy en presencia estoy en el interior de un cristal de silicio, la masa no es la masa del electrón, sino que es la masa, la masa equivalente, digamos, ¿cierto? La masa efectiva del electrón, que tiene que ver con la curvatura que tenga la banda en la cual esta cosa se mueve en la banda de conducción, y por lo tanto vimos que eso no necesariamente es la masa del electrón libre, ¿ya? Esa es la primera diferencia fundamental con un átomo de hidrógeno libre. Y la segunda es que la interacción entre el protón y el electrón, en el caso de el potencial que uno tendría que poner en la ecuación de Schrödinger para resolver el átomo de hidrógeno es sencillamente E cuadrado partido por 4pi epsilon 0 r, ¿cierto? Pero si estoy en este mundo en el interior de silicio, dice, bueno, oye, estaba en el interior de silicio y esto lo aprendimos antes, que estos materiales tienen un epsilon relativo que es distinto al epsilon del vacío. Entonces tengo que ponerle un epsilon relativo, o sea, el potencial sería E cuadrado dividido por 4pi epsilon relativo,
epsilon 0 al cuadrado. Perdón, epsilon 0 R. Ese sería el potencial que sentiría este electrón. Ya. Está bien, uno dice, oye, pero un momentito, puede decir uno, pero ¿por qué estaba diciendo eso? Si uno está resolviendo el átomo de hidrógeno, sin duda, entre la posición donde se encuentra el protón y la posición donde se encuentra el electrón, no van a haber muchos átomos de silicio, digamos, ¿cierto? O sí. Porque si no los hay, no tiene ningún sentido, no hay una suerte de apantallamiento o un efecto electrónico del entorno, porque estoy en el vacío, ¿cierto? Si es que eso sucede. Entonces, para que eso no suceda, lo que tendría que cambiar de manera drástica sería el radio del átomo de hidrógeno equivalente en el interior del material. Si el radio es mucho mayor que el radio atómico no, ni siquiera el radio atómico, que la distancia interatómica entre los átomos de silicio, que sería la escala natural en este sistema. Entonces, si involucra la órbita, ¿cierto?, de muchos átomos de silicio, eso implicaría que tengo que considerar el efecto del epsilon R, ¿cierto? No es 0,5 el radio de Bohr. El radio de Bohr se modifica efectivamente. Bueno, el radio de Bohr no se modifica. El equivalente del radio de Bohr para este pseudoátomo que representa la impureza de fósforo en silicio es un radio de Bohr efectivo distinto, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Este era el potencial de interacción en el caso del átomo de hidrógeno, y lo que les dije antes, este potencial es apantallado en el semiconductor y uno lo ve de esta manera, ¿cierto? Y lo ve de esta manera apantallado siempre y cuando el radio efectivo en el cual se está moviendo el electrón adicional sea mucho más grande que la distancia interatómica de los silicios, ¿ya? Entonces, epsilon R es la permitividad relativa, de tal manera que epsilon es igual a epsilon R por epsilon 0. Entonces aparece ese término acá. O sea, los estados de energía del átomo de hidrógeno, cuando uno lo resuelve en el vacío, son exactamente esto, es menos el Rydberg dividido por n cuadrado, donde el Rydberg es la masa del electrón por e al cuadrado. No, eso de ahí está malo. Eso de ahí es e a la cuarta, ¿cierto? Si alguien me ayuda por ahí, si lo revisa, eso de ahí está malo, es e a la cuarta, ¿cierto? Es la masa del electrón por e a la cuarta. ¿Por qué es e a la cuarta? Porque e cuadrado, en esta expresión, proviene de la carga del electrón, y el otro e cuadrado proviene de la carga del protón, ¿ya? Así que esto es e a la cuarta. Por 13,6, este número da 13,6 electron volt, ¿cierto? Y el radio característico es esta expresión que está aquí, que si uno la evalúa, da aproximadamente medio Angstrom, ¿cierto? Que efectivamente es el radio de Bohr. Entonces, el cambio que yo tengo que hacer acá, por ejemplo, para este número de aquí, tengo que cambiar este número, tengo que cambiar el epsilon 0, porque ahora ese número viene modificado respecto de este átomo efectivo, átomo de hidrógeno efectivo, que representa la impureza en el interior del material, por epsilon 0 por epsilon R, en este punto de acá, ¿ya? Y esta masa de aquí voy a tener que cambiarla. ¿Por qué masa? Ustedes saben por qué masa, por la masa efectiva y eso hace que este radio, que originalmente era ese valor, se vea altamente modificado. Y eso es lo que tengo puesto acá, digamos, ¿cierto? El Rydberg efectivo se modifica de esta manera, digamos, ¿cierto? Es el Rydberg anterior, que este es el 13,6, multiplicado por estos factores, digamos, ¿cierto? Por la masa efectiva dividido por la masa del electrón. Y esto puede ser un factor que contribuye a crecer, ¿cierto? Eso de ahí es eso, digamos, ¿cierto?
Y este factor de aquí puede ser súper grande, porque el epsilon relativo puede ser del orden de 10 incluso en estos materiales, así que esto al tiro pone un orden de 100 en esta cosa, digamos. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Significa que este número de aquí es un número que va a achicar mucho, mucho el Rydberg. De hecho, el Rydberg puede ser, de hecho, el Rydberg efectivo puede ser del orden de 0.1 electron volt, o sea, un valor de energía mucho más chico que lo que teníamos antes. Y el radio efectivo, el Bohr, el radio Bohr efectivo, o sea, como el tamaño de este átomo, es del orden de 30 angstroms, digamos, ¿cierto? En el caso del silicio. Entonces, eso justifica de alguna manera el modelo que consideramos originalmente, digamos, ¿cierto? Que lo que dice eso significa que ahora el radio es mucho más grande que la distancia interatómica, y por lo tanto, efectivamente, el campo eléctrico, el potencial eléctrico va a estar de alguna forma apantallado por la densidad de electrones que hay en el interior del material, así que es legítimo usar ese epsilon en la forma que tiene el potencial, ¿ya? Entonces, en el caso de un semiconductor intrínseco, que significa un semiconductor que no tiene nada, no tiene, ¿cómo se llama?, impurezas adicionales, significa que todos los electrones que el material tiene están siendo utilizados en los enlaces. Entonces no quedan electrones libres como para hacer la conducción, que es el modelo químico de mirar este negocio. Cuando uno añade una impureza dopante, ¿cierto?, que produce un electrón, uno produce un equivalente a un silicio más grande, con un protón adicional, y da ese electrón adicional para que comience a moverse. Ahora, este electrón va a estar ligado, ¿cierto? Va a estar congelado, ¿cierto? Va a estar ligado a este protón, si es que las energías son muy bajas. ¿Y qué significa muy bajo? Bueno, tiene que ser la temperatura, el KT tiene que ser menor que esto, digamos, de manera sustantiva, de tal manera que este no esté excitado. O sea, podría darse el caso que a temperatura cero, sin duda, que los electrones están pegados a las impurezas, digamos, ¿cierto? Que no necesariamente están viajando por la banda de valencia, ¿ya? Algo análogo sucede con las impurezas Donora, que en este caso lo que hacen es atrapar un electrón, ¿cierto? Y en el fondo dejar un hueco que se está moviendo por todos lados, ¿cierto? Que es exactamente el diagrama de la izquierda, de la derecha. Entonces, cuando el semiconductor es intrínseco, eh, el potencial químico a temperatura cero, déjenme ver si estoy haciendo esto. Correcto. Cuando un semiconductor es intrínseco, el potencial químico a temperatura cero está exactamente en el nivel de Fermi, ¿cierto? Se encuentra en la mitad de la brecha gap. Esto de aquí, de alguna forma, habría que comenzar a demostrarlo, ¿cierto? Cuando los semiconductores están dopados, los estados ocupados se encuentran cerca del mínimo de la banda de conducción. Eso es cuando están dopados N, y el nivel de Fermi se encuentra en la brecha, pero cerca del mínimo de la banda de conducción. Y lo opuesto ocurre cuando el semiconductor está... a ver... este de aquí también es correcto. Esto es cuando el semiconductor está dopado P, el nivel de Fermi se encuentra algo sobre el máximo de la banda de valencia, ¿ya? Ojo que eso lo voy a corregir después. Entonces, este es un poco el diagrama efectivo, y yo creo que yo les había mostrado este diagrama antes, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene impurezas donoras, estas de aquí dan la posibilidad de que los electrones salten muy fácilmente a la banda de conducción, y estas de aquí dan la posibilidad de que los electrones sean capturados
por las impurezas aceptoras, ¿ya? Entonces, ahora veamos cuáles son más detalles de las propiedades ópticas, ¿cierto? ¿Qué significan las propiedades ópticas? Las propiedades ópticas significa que si yo hago incidir un fotón, puedo hacer que lo anterior, en el fondo, eran excitaciones que se producían por térmicas, digamos, ¿cierto? Y ahora puedo también producir excitaciones que son ópticas. Puedo hacer, por ejemplo, aumentar la conductividad de un material irradiándolo. ¿Y qué es lo que le hace eso? Bueno, si la energía es mayor que la energía del gas, voy a poblar de portadores en la banda eh, de valencia, digamos, de conducción, y por lo tanto estos se van a poder mover, ¿ya? Y la energía que necesito para hacer esto sería esta, digamos, ¿cierto? Sería la energía del gap. Ahora, esta energía es exactamente la brecha entre la diferencia entre el mínimo de la banda de conducción, que le llamamos E sub C, y el máximo de la banda de valencia, que le llamamos E sub B. Esa diferencia es igual al gap. Cuando tengo impureza, ¿cierto? Necesito efectivamente una energía que es menor para producir una excitación óptica supongamos que es el mismo material. Este diagrama no ayuda, pero supongamos que es el mismo material que yo le pongo impureza, de tal manera que la brecha es la misma, la diferencia entre esta y esta es la misma, pero ahora tengo estados de menor energía, que son los que estoy mostrando acá, que yo los puedo excitar. Entonces, de alguna forma, la transmisión o la absorción cambia cuando uno tiene impurezas en el material, porque puede absorber en estos estados excitados de las impurezas. En el caso de este caso sería una impureza donora, digamos, pero también tiene estado excitado y por lo tanto la forma que tiene la absorbancia de energía va a ser modificada en el caso que existan impurezas, precisamente porque existen estos estados intermedios en la mitad del gas, ¿ya? Veamos un poco el detalle de cómo funciona la mecánica estadística en semiconductores. Probablemente esto lo han visto más de una vez, digamos, ¿cierto? Pero es parte esencial del curso, así que lo tenemos que desarrollar de alguna manera, digamos, ¿cierto? Eh, el, el, eh, voy a suponer un semiconductor que tiene una banda de conducción como esta. Voy a suponer que es un semiconductor intrínseco. Voy a suponer que este valor se llama E sub C, este es E sub B. Este de aquí está absolutamente poblado, lleno de electrones. Estoy además suponiendo que la energía, o sea, que la masa efectiva eh, de los huecos, o la masa efectiva en la banda de conducción, es mucho más grande que la masa efectiva perdón, de la banda de valencia, es más grande que la banda de conducción. Esta es la banda de conducción, esta es la banda de valencia. Esta masa efectiva es mayor. No necesariamente son iguales. Este punto de aquí no necesariamente tiene que estar para este análisis que estoy haciendo ahora. Este punto podría estar desplazado respecto del valor de cada, o sea, no tienen por qué estar estos dos valores alineados, ¿cierto? Eso es lo relevante. Entonces, vimos que para un electrón libre, ¿cierto? Eh, lo que tengo que hacer ahora, en el fondo, es contar estados, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Cuando digo la mecánica estadística de un semiconductor, esta este cuadro que tengo aquí con toda la banda, efectivamente toda está llena y esa de ahí desocupada, es lo que se obtiene a temperatura cero. Entonces yo quiero comenzar a aumentarle la temperatura y ver cuántos electrones tengo aquí en función de la temperatura, ¿cierto? ¿Cómo cambia eso en función de la temperatura? ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar eso? Entonces, el gráfico es el siguiente, ¿cierto? Vimos que en el caso de un electrón libre, cuando vimos el modelo de Sommerfeld, uno podía encontrar esta expresión para la densidad de estados. ¿Qué es lo que significa la densidad de estados? Es el número de estados por unidad de volumen, por unidad de energía que hay en una banda de electrones libres, ¿cierto? Y se acuerda que era una esferita, qué sé yo, y hacíamos todo ese cálculo para la esfera en ese caso. Eso significa que la energía
En el caso del electrón libre es igual a h barra cuadrado k cuadrado partido por 2m. Entonces, ¿por qué hablo de una esfera? Porque un valor de K, un valor fijo de K cuadrado, produce toda una región que tiene una misma energía. Entonces tengo que contar el número de estados que tienen una misma energía. ¿Cuántos estados hay que tienen un mismo valor de K cuadrado? El número de estados que tienen el mismo valor de K cuadrado, el mismo valor de la raíz de la energía, ¿cierto? Ese aumenta de esta forma, ¿cierto? Eso es lo que encontramos, ¿cierto? Y no lo voy a repetir acá. Y si uno lo mira en el gráfico, digamos, ¿cierto? Y quiere hacer esta analogía con la densidad de estado, tengo quiero aplicar esta misma idea de la densidad de estado para describir los electrones de la banda, con la diferencia fundamental que antes de este punto era el punto K igual a 0, y ahora no es un punto K igual a 0, porque ahora, de hecho, no parte tampoco de la energía 0, esta parábola, sino que parte de esta energía, ¿cierto? Entonces, tengo que especializar ¿cómo se llama? Densidad de estados que antes habíamos visto en el caso del electrón libre, tengo que especializarla para el caso de la banda de conducción. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, la primera diferencia fundamental es que esta masa pasa a ser la masa efectiva de los electrones en la banda, digamos, que es la forma en que esta cosa dispersa. Estos números acá abajo son todos constantes, eso no cambia en nada. Ahora, esta energía parte desde E igual a 0, esta parte, el origen de la energía es el tope, es el fondo de la banda de conducción, ¿cierto? Entonces, la expresión que tengo que usar para la densidad de estados, en el caso de la banda de conducción, es esta que está aquí, ¿cierto? La banda de valencia es más o menos similar, ¿cierto? ¿Cómo es la dispersión del número de estados en la banda de valencia, ¿cierto? Estamos hablando siempre de estados electrónicos. Aquí aparece la masa de los huecos, que es distinta, o sea, tengo masa distinta acá y acá. Se le llama la masa de los huecos porque es la región donde están los huecos, pero esto de aquí se refiere, todo a esto se refiere a electrones. Lo único que me mide distinto es la curvatura de la parábola. Aquí es más cerrada y aquí es más abierta. Y la masa de los huecos en general se usa así porque hemos definido que la masa de los huecos siempre va a ser positiva, ¿no? No tengo que preocuparme de escribirla de una manera especial. Ahí faltó el signo igual, obviamente. Todo el resto es igual. Pero aquí la energía que es positiva, ¿cierto? Porque cuando tengo un hueco ¿cómo se llama? En este sistema, ¿cierto? Esto de aquí es la densidad de energía de los huecos, perdón, la densidad de estado para los electrones, y esta cosa sería la densidad de estado para los huecos, ¿cierto? Este valor tengo que cambiarle el orden aquí, porque me tiene que dar un número positivo, ¿cierto? La energía del tope de la banda es mayor que la energía que tendría un hueco en este lugar de acá, y esa es la forma en que la energía crece, digamos, ¿cierto? Así que está bien, ese es un número positivo que es la energía de los huecos, ¿ya? En general, para este gráfico que tengo acá, tengo que la masa efectiva de los huecos es mayor que la masa efectiva de los electrones, ¿ya? Entonces, tenemos como listo el escenario, porque ¿qué es lo que me falta, ¿cierto? Para calcular tengo la densidad de estado, entonces tengo que multiplicar la densidad de estado por la probabilidad que un estado esté ocupado, y eso tengo que sumarlo sobre todo el rango de energía. Eso de ahí eh, me da el número de electrones excitados en la banda de conducción en función de la temperatura. ¿Y de qué depende eso? Bueno, esa cosa depende del factor de Fermi, ¿cierto? Entonces, con potencial químico dado, ¿cierto? Esta es la forma que tiene la expresión. Entonces, N de T sería el número de electrones en la banda de conducción en función de la temperatura, y es la integral. Bueno, obviamente tengo que integrar desde aquí hasta arriba, digamos, ¿cierto? Todos los estados, de la banda de conducción hasta infinito, de esta expresión. ¿Y por qué no me preocupa mucho la integral hasta infinito? Porque los estados de altas energías van a estar naturalmente suprimidos. No es que esta integral vaya a ser divergente,
por el factor de Fermi, ¿cierto? Que el factor de Fermi es la probabilidad de que un estado esté ocupado, ¿cierto? Y por lo tanto, este producto, por la densidad de estado, por esta integral de aquí, me da el número total de estados, perdón, el número total de portadores en la banda de conducción. ¿Ya? Reemplazamos esa expresión aquí y me aparece esto, digamos, ¿cierto? Que bueno, no es muy amistoso porque además o sea, podía tener la necesidad de reemplazar esto de aquí y me va a salir una raíz cuadrada de la energía con una exponencial acá abajo, se ve como fea esa integral, digamos. Bueno, hoy en día todas estas cosas se pueden hacer numéricamente, así que ni siquiera tendríamos que preocuparnos, digamos, ¿cierto? Pero podemos encontrar expresiones algebraicas si consideramos lo siguiente, digamos, ¿cierto? Vamos a considerar que el, el, el potencial químico en esta expresión se encuentra aquí en algún lugar en la mitad del gap, y yo voy a hacer la aproximación de que esa diferencia del potencial químico con respecto al fondo de la banda, a este fondo de aquí, o sea, esa diferencia que en el fondo es la típica característica de la excitación, esa de ahí es mucho más grande esa diferencia que 1 partido por kT, ¿cierto? Que en el fondo que es la temperatura, ¿no? Y si eso es cierto, si me las puedo arreglar para que eso sea cierto, puedo hacer que este término de aquí sea mucho más grande que ese, y ya eso es una simplificación, porque boto este término y sencillamente me quedo con esta excitación. O sea, en general, si se cumple que mu es menor que sub c, y esto habría que verificarlo, ¿cierto? La expresión se simplifica un poco, donde el número de portadores, el número de electrones en la banda de conducción tiene esta expresión, donde lo que aparece aquí es sencillamente un factor de Boltzmann. O sea, la probabilidad ahora está descrita por un factor de Boltzmann, ¿cierto? O sea, esta sería la probabilidad sencillamente cuando uno hace el caso de que cuando las densidades son bajas se cumple esto, digamos, en general, ¿cierto? Que no es tan válido el hacerlo con fermiones. Cuando las densidades son bajas, y eso se junta con lo que les había contado antes, cuando el número de portadores finalmente uno tiene en la banda de conducción es pequeño, digamos, ¿cierto? Así que baja densidad, exactamente la estadística de Boltzmann es válida de nuevo, ¿cierto? Entonces, pero no válida de principio, sino válida como una aproximación del factor de Fermi, ¿ya? Ahora reemplazamos el GDE y me da este factor de E menos el E sub C, ¿cierto? El fondo de la banda, y acá tengo esta expresión, que esto de aquí se ve como raro, digamos, ¿cierto? Y no como fácil de calcular, pero uno lo que puede hacer es, como este E elevado a más mu, ¿cierto? No es parte de la integral, porque yo estoy integrando solamente respecto a E, lo puedo sacar fuera, y eso es lo que hago aquí. Pero para que se parezca a esto, lo multiplico por un E elevado a menos beta de esta forma, ¿cierto? Que significa multiplicar por E elevado a más beta E sub C, donde E sub C es el tope de la banda de conducción, y ese término lo cancelo acá afuera. O sea, factorizo esta cosa afuera y me queda esta expresión de aquí, que ya se ve como más agradable de integrar, ¿cierto? Porque en el fondo esto lo puedo llamar X, esto lo puedo llamar X, y aquí me lo tengo que arreglar para escribir. Y esto, si eso lo llamo X, esto es raíz cuadrada de X, y esto es un dx, ¿cierto? Entonces tengo una integral de X, raíz cuadrada de X, por L elevado menos beta de X, entre este valor X sub C es infinito, digamos, ¿cierto? Eso es lo que tengo ahí. Ah, bueno, ahí está. ¿Por qué lo llamé 0, digamos? Bueno, porque llamé a esto X, digamos, así que tengo que ponerlo de ahí. Así que lo puedo escribir de esta manera. El factor de afuera no lo muevo, digamos, sigue siendo igual, y tengo esta integral de acá. Es relativamente fácil de hacer si es que uno hace el cambio de variable de que esta cosa de aquí, el X elevado a un medio, es igual a I, ¿cierto?
Si eso es I, esto de aquí es I cuadrado, y acá tengo que arreglármela para escribir el dx de nuevo, ¿cierto? Como un di por I por un di, digamos, ¿cierto? Entonces, la expresión para la integral está súper agradable porque esto es una integral gaussiana, ¿cierto? Entonces, la integral gaussiana todavía la puedo mejorar esta, ¿cierto? Porque tengo este término de I cuadrado que tengo acá, lo puedo escribir como la derivada con respecto a beta, ¿cierto? De esto que tengo acá, y la derivada con respecto a menos 2 por la derivada respecto a beta. O sea, este término de ahí me aparece eso, y porque la derivada, si la pongo afuera o dentro de la integral, da igual, porque estoy derivando respecto a un parámetro. Así que no tengo ningún problema con eso, y esta expresión de aquí equivalente a esta, que es lo típico que hacemos en mecánica estadística, y esta es una integral que yo conozco perfectamente, porque la integral entre cero e infinita que da exactamente este valor de acá, digamos, ¿cierto? Entonces, sacando todos estos términos que esto de aquí da un valor constante, la verdad que no da un valor constante, da un valor que depende de la temperatura, ¿cierto? La derivada de esto de acá da un beta elevado a menos 3 medios, y ordenando todos esos factores puedo escribir que el n de t sea esta expresión de acá, ¿cierto? Donde tiene algo que está acá en el frente, multiplicado por e elevado a menos beta, ¿listo? Entonces, esta expresión de acá es lo que se llama, cuando uno tiene una cosa que depende de un número multiplicado por e elevado a menos beta, donde esta cosa de aquí es una energía, esto de aquí es una energía, se llama una energía de activación, y esto es un factor de activación. La verdad que no es exactamente eso, porque el factor frontal acá depende un poco de la temperatura, pero depende de manera suave de la temperatura comparado con el factor exponencial. Así que esto se parece bastante a Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? En el sentido de que lo único que uno necesita hacer para calcular es medir esta exponencial, ¿cierto? Que es lo que uno hace generalmente en la física de semiconductores, y se olvida un poco de que el término frontal podría cambiar un poco, ¿ya? Eh, el, el, eh, ¿Qué es lo que tengo graficado acá? No sé por qué tengo este gráfico aquí. Bueno, lo único que quiero decirles, digamos, es cierto, es que en el fondo, si uno se olvida de este factor, dice, bueno, la probabilidad acá es 1 no sé, cuando tengo una diferencia esta es la este es el valor de mu, ¿cierto? Y ese es el valor de la energía de activación, que es el valor que está en la banda de conducción, ¿cierto? Entonces, hay una supresión de los estados de los portadores en la medida que el E sub c es mucho mayor que el E sub mu, que el mu, perdón, ¿cierto? En ese sentido, en general, cuando uno habla de activación, esta es una energía que es variable, ¿cierto? Pero aquí tenemos un umbral, o sea, cualquier cosa de aquí para arriba nos sirve, digamos, ¿cierto? Exactamente ese es el sentido, ¿cierto? Y por eso aparece la banda de conducción en esa manera, ¿no? Uno puede hacer algo análogo con los huecos, ¿cierto? Porque ahora encontramos los portadores negativos en la banda de conducción. Ahora, ¿qué pasa con los huecos? Tengo la misma integral, ahora tengo que integrar entre menos infinito y el tope de la banda, ¿cierto? Porque ahora tengo que venir desde menos infinito al tope de la banda. ¿Y qué es lo que tengo que integrar? Tengo que integrar el GDE, que ahora en la banda de conducción, que tiene que ver con los huecos, y este de aquí no, estoy mal, ¿dónde estoy? Estoy mirando mal. Aquí, esto. Los portadores son entre menos infinito y el tope de la banda de valencia. Aquí tengo la densidad de estado de los huecos, y ahora, en vez del factor de Fermi, tengo que tener 1 menos el factor de Fermi, que esta de aquí es la probabilidad de que esto esté ocupado por un hueco, ¿ya? O sea, si la excitación antes era el factor de Fermi para los electrones,
la probabilidad de generar un hueco es 1 menos la probabilidad de tener un electrón en ese lugar, ¿cierto? Esa es, ¿no? Ok. Entonces, el álgebra aquí es más o menos igual, o sea, no más o menos igual, hay que hacer alguna compensación aquí previa, digamos, ¿cierto? Entre estos dos para tratar de manejar el uno, ¿cierto? Y el, el, si uno dice que finalmente este valor de aquí, si uno lo mira ahora, déjame ver dónde estaba el valor que estábamos sacando antes. Esto de aquí, ve el E menos mu, y acá nuevamente es E menos mu, ¿cierto? Más 1, ¿ya? Y estamos diciendo que este factor de aquí, el mu, ¿cierto? La energía ahora son negativas, digamos, ¿cierto? Entonces, lo que va a suceder es que este factor de aquí va a ser mucho más chico que este factor de aquí, ¿cierto? Que el 1. Y por lo tanto lo voy a despreciar y me voy a quedar solamente con el término superior, digamos, ¿cierto? Este de acá. Entonces, el, la forma de esta integral es muy similar a la que vimos en el caso anterior, y entonces lo que puedo obtener es que los portadores de carga tienen esta expresión de aquí, ¿cierto? Déjame ver, tenía un cuarto, pensé que tenía un medio. No, está bien, tenía un cuarto, ya. Entonces tiene el mismo factor térmico elevado a 3 medios por esta exponencial, donde en general el mu, ¿cierto?, es mayor que el E sub b, digamos, ¿cierto? O sea, esto crece, a ver, E sub b es sencillamente el tope de la banda, digamos, ¿cierto? Y el mu está por sobre el E sub b, así que esta cosa de aquí es un número positivo, ¿ya? Entonces existe una supresión térmica respecto de eso, ¿ya? O sea, cuesta energía el llevar a electrones a los huecos bajo la banda. P, entonces, es la densidad de portadores de huecos, digamos, ¿ya? Si uno multiplica 1 y 2, que es este factor de aquí, ¿cierto? El que tiene el n, y lo multiplico por el 2, que es que es este factor de aquí, yo me doy cuenta que este de aquí tiene un mu menos E sub b, ¿cierto? O sea, el menos mu, aquí aparece como menos mu, y acá aparece como E elevado a más mu, ¿cierto? Si eso es así, cuando yo multiplico estas dos cosas, el mu se va, ¿cierto? Y me queda sencillamente el E sub b menos E sub c, aquí y ese E sub b menos perdón, E sub c menos E sub b, E sub c es el de más arriba, ¿cierto? Este de aquí es la banda de conducción. El E sub c menos el E sub b, lo escribo de esa manera, y aparece con el signo menos, y me queda elevado a menos beta E, la energía del gap. La brecha de energía en este caso, la diferencia de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia, es como lo característico del material. Esta aproximación que yo tengo hecha aquí no depende, este cálculo n por n de n por p o ninguno de estos, de hecho, no depende de que esto sea que alguno de estos semiconductores esté dopado. Porque ustedes se acuerdan, lo que uno hace al dopar un semiconductor, lo único que está haciendo es cambiar la posición del mu en términos equivalentes, cuando vimos este gráfico de aquí, ¿cierto? Aquí voy a tener el mu como por aquí, y aquí lo voy a tener como por acá, digamos, ¿cierto? O sea, cuando yo lo dopo P o lo dopo N, lo que hago es cambiar efectivamente la posición del nivel de Fermi en algún lugar en la mitad de la banda, ¿cierto? O sea, ¿cómo se llama? Estos cálculos que hicimos, que acabamos de hacer acá respecto de la densidad de portadores en la banda de conducción y en la banda de valencia, son independientes del hecho de que el semiconductor sea intrínseco. Esto es válido siempre que
o sea, es válido siempre, porque cuando yo dopo el semiconductor, lo que hago es cambiar la posición del mu solamente. Entonces, este de aquí es una cosa que es genérica, ¿cierto? Y lo interesante de que esto es genérico es que si yo le agrego dopantes al sistema, esta expresión sigue siendo cierta, ¿ya? Y esto es siempre un puzzle y es siempre una materia en que la gente se confunde, entonces yo le pido que la lean y la estudien, digamos, ¿cierto? Porque el producto de NP es este valor, y este valor está calculado para un semiconductor dopado. Esto de aquí es cierto para un semiconductor dopado, pero en el caso de un semiconductor dopado es independiente del valor de donde está mu. Entonces, esto de aquí, este valor n por p va a ser igual en un semiconductor intrínseco y en un semiconductor dopado, ¿no? Eso es relevante. Entonces, por eso es cierto lo que estoy poniendo acá, es relevante lo que estoy poniendo acá, dice, recordar que agregar dopantes modifica el mu, modifica dónde está el mu respecto de sub-c menos sub-e. Pero la ecuación 3 es independiente de mu y válida para semiconductores intrínsecos y semiconductores dopados. ¿Ya? Eso es lo relevante de esta expresión, ¿cierto? Ahora, veamos una aproximación. La primera aproximación, no aproximación, veamos un caso, el caso de que sea un semiconductor intrínseco. ¿Qué pasa con ese, digamos, ¿cierto? Para los semiconductores intrínsecos, hacemos que n igual a p, así que dividiendo 1 y 2, aquí falta un pedazo de la transparencia, encontramos que a temperatura T igual 0, mu está precisamente en el medio del gap. ¿Ya? Entonces, bueno, la verdad es que la razón por qué eso está borrado es porque tengo una tarea aquí puesta después, demuestra que el potencial químico mu en un semiconductor intrínseco está en la mitad del gap. En el fondo le estoy pidiendo que rehagan lo que falta de ese cálculo, ¿cierto? Y en el fondo que suelten la mano un poco con los números ahí, ¿cierto? Eso. Entonces, cuando el semiconductor es intrínseco, uno hay que encontrar la expresión para la posición de mu en función de la temperatura, ¿cierto? Y eso se puede hacer, de acuerdo a esta sugerencia, dividiendo 1 y 2, digamos, porque cuando uno divide 1 y 2, n es igual a p, ¿cierto? Si n es igual a p, yo puedo decir que n es igual a la raíz cuadrada de n por p. Y la raíz cuadrada de n por p es este valor que está acá. Y la raíz cuadrada de n por p, o sea, este es un semiconductor intrínseco, nuevamente, la raíz cuadrada de n por p es este valor, ¿ya? Este valor de aquí es, nada, depende solamente de la brecha, la masa efectiva de los huecos, la masa efectiva de los electrones, ¿cierto? Y depende fuertemente del valor del gap, ¿cierto? O sea, el número que es lo lógico, ¿cierto? El número de portadores n y el número de portadores p en un semiconductor intrínseco. O sea, ¿qué significa intrínseco? Intrínseco significa que no hay impureza. Si no hay impurezas, no hay ninguna cosa que done electrones a la banda de conducción o huecos a la banda de valencia. Y los electrones que están en la banda de conducción son producidos por excitaciones de la banda de valencia. O sea, que aparezca un hueco, un electrón en la banda de conducción significa que hay un hueco en la banda de valencia. Por eso el N tiene que ser igual al P en el caso de los semiconductores intrínsecos. ¿Ya? Ok. Ahora veamos qué es lo que pasa que en un semiconductor dopado. ¿Ya? Y yo le puse alta temperatura, pero después me arrepentí, digamos, ¿cierto? Y le puse alta temperatura entre comillas. No tiene que ser ni siquiera demasiado alta. ¿Qué tan alta es la temperatura? La temperatura para este análisis es lo suficientemente alta para hacer que la temperatura T sea mayor que la temperatura de congelación de los portadores, ¿cierto? O sea, ¿qué significa que los portadores estén congelados? Si uno tiene un nivel, ¿cierto? Veamos nuestro gráfico estrella, este de aquí, digamos, ¿cierto? Supongamos que estamos hablando de dopado N.
entonces el nivel de Fermi está por aquí, digamos, ¿cierto? Entonces los portadores de este de aquí, dopado N, ¿cierto? Significa que los portadores van a ser, si la temperatura la aumenta un poco, podrían estar excitados a estar en este lugar, ¿cierto? ¿Cierto? Porque van a ser promovidos sobre qué, sobre este rango de energía. Ahora, yo digo, la energía de congelamiento de los portadores en el caso de la impureza significa que la energía es mucho más baja que la brecha que hay en este lugar, ¿cierto? Si la energía es mucho más baja que la brecha, los electrones no tienen energía suficiente para llegar a la banda de conducción y están congelados, atrapados en las impurezas donoras. Ahora, si la energía es mayor que la energía de congelamiento, yo diría que todas estas impurezas están realmente en la banda de conducción. Se producen electrones que están aquí. Sin embargo, esa temperatura alta no es tan alta como la brecha, digamos. Solamente necesito que todos estos electrones que están en las impurezas estén efectivamente donados al semiconductor, ¿cierto? Entonces, cuando digo temperatura alta, es temperatura alta comparado con esta diferencia, pero obviamente es más chica que esta diferencia, ¿cierto? O sea, lo único que me interesa ahí tratar es bien es la diferencia de energía, o sea, ¿qué es lo que son los N y los P? Los N y los P, en ese caso, cuando estoy a una temperatura mayor que la temperatura de congelamiento, esta, significa que los electrones que hay en la banda de conducción son solamente aquellos que provienen del vacío de las impurezas. O sea, esta temperatura es más alta que la temperatura de congelación, pero no es más alta que la temperatura de la brecha del semiconductor. Cuando estoy en ese caso, puedo decir que la diferencia entre N y P, ¿cierto? El N menos P, la densidad de donores menos la densidad de aceptores es igual a D. Donde D, este número de aquí es el número que yo puse, es el número de donores que yo puse, el número de átomos que le puse al semiconductor que donan electrones, y este es el número de átomos que aceptan electrones y generan los huecos, ¿cierto? Entonces, si la temperatura es mayor que la temperatura de congelación, esto es cierto, que N menos P es eso, ¿cierto? Y D es una diferencia que me la da el fabricante del semiconductor. Y me dice, oye, yo le puse a este tantos átomos donores y tantos átomos aceptores, y D es una densidad, de hecho, ¿cierto? Entonces, en esa pregunta es cuánto valen N y P, en ese caso, ¿cierto? Cuando tenemos esta... pero tiene que cumplirse además tiene que cumplirse además que el... ¿Dónde lo tengo esto? No, lo tengo aquí. Cuando multiplico esto, n por p, esto de aquí lo voy a llamar i al cuadrado, ¿cierto? Creo que le llamé i al cuadrado, ¿no? I al cuadrado, sí. Esto de aquí lo voy a llamar i al cuadrado porque este número es igual en el caso intrínseco, ¿cierto? En el caso intrínseco puedo calcular esto súper fácilmente, o sea, lo puedo calcular en cualquier momento, ¿cierto? Pero en el caso intrínseco, n es igual, no, ¿dónde estoy? Este producto de aquí es i al cuadrado, y en el caso intrínseco es igual al caso dopado, ¿ya? Entonces, pero como lo conozco en el caso intrínseco, lo llamo i al cuadrado y lo escribo ahí, digamos, ¿cierto? O sea, i al cuadrado. I al cuadrado vale eso, ¿ya? Entonces, ¿cuánto valen n y p en este caso de aquí? ¿Cierto? Yo sé que esta diferencia vale eso. Así que n menos p vale igual a d. Entonces, yo sé cuánto vale la diferencia entre n y p, ¿cierto? Vale la diferencia entre la densidad de donores y la densidad de aceptores, digamos, ¿cierto? Pero ¿cuánto valen n y p realmente? Tengo que resolver este pequeño sistemita de ecuaciones que tengo acá, donde n por p es igual a i al cuadrado.
a este término de aquí al cuadrado, y la diferencia es igual a D. Entonces, de esta expresión yo tendría que determinar cuánto vale el NIP, y esta es una ecuación de un sistema ahí de segundo grado, digamos, ¿cierto? Que yo puedo resolver, ni siquiera de segundo grado, es lineal, digamos, ¿cierto? Y puedo resolver, no, es de segundo grado porque tiene acá el producto, ¿ya? Entonces, tengo que resolver este sistema de ecuaciones y encontrar cuánto valen N y P en función de D y de I, ¿ya? Y esta es la expresión correcta para la densidad, porque yo solamente lo que sé es de esta diferencia, digamos, ¿cierto? De la diferencia entre la densidad de... Ahora usted puede analizar los casos extremos, digamos, ¿cierto? De que supongamos que no tiene aceptores, digamos. Supongamos que los aceptores son cero, digamos, ¿cierto? No le pusiste aceptores. Eso significa que esta diferencia de aquí, la diferencia de acá, va a ser solamente los donores. Entonces, nada, hay que mirar cuáles son los efectos de hacer eso en esta ecuación, ¿cierto? Ya. Esa de aquí es es la estadística eh, de portadores en el caso de un semiconductor. Las dos cosas que son... Esta de aquí es lo que se llama la ley de acción de masa, digamos, ¿cierto? Porque tiene una analogía con cosas que se hacen en química, digamos, ¿cierto? Donde depende del nivel de Fermi, pero cuando uno busca el producto eso no depende, digamos, ¿cierto? Aquí esta expresión es independiente del nivel de Fermi al final, sin embargo N y P sí dependen del nivel de Fermi, ¿ya? Pero el producto NP no depende del nivel de Fermi, ¿ya? Porque P depende del nivel de Fermi, ahí está, perdón, del potencial químico. El nivel de Fermi es el potencial químico para temperaturas T igual a cero, estoy usando mal la expresión, debería ser, depende del potencial químico. Y esta expresión de aquí, el producto de estas dos cosas no depende de eso. Y además, esto de aquí es universal y aplicable a los dos casos, donde hay, ¿cómo se llama? Eh, donde hay o no hay impureza, ¿ya? Esa es un poco eh, esta definición, ¿ya? Nada, yo creo que con eso parece que terminamos un poco antes hoy día, digamos, ¿cierto?, de la clase, y les dejo esta tarea, ¿cierto?, para que la miren. Esta de aquí está sugerida, digamos, ¿cierto? Pero nada, háganlo de nuevo, de tal manera de soltar la mano en ese entorno, y aquí hacer algún calculito, digamos, ¿cierto? Con números especiales, qué sé yo, las masas efectivas. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que uno tiene que meterse en estas expresiones y ver cómo cambian los números realmente haciendo unas evaluaciones de cosas como esta, digamos, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que le estoy pidiendo en la tercera parte, digamos, ¿cierto? Que evalúen una expresión en concreto. Ya, chicos, si no hay preguntas, lo dejamos hasta aquí, nos vemos el jueves. Como les dije antes, yo no voy a meterme o sea, estaba pensando no hacerlo, digamos, pero eh, en hacer dispositivos, en el fondo analizar el diodo, ¿cierto? Que sería añadirle una clase más. Pienso que eso ustedes lo vieron en física electrónica en base a cosas similares a las que estamos viendo aquí, así que no voy a entrar en detalle de esa parte. Aunque es súper relevante desde el punto de vista de la tecnología, ¿cierto? Porque es el inicio de los dispositivos electrónicos. Pero yo creo que lo que me importa ahora es que ustedes tengan aquí los fundamentos. Los fundamentos están en las presentaciones que hemos hecho hoy día, en el caso de semiconductores y el efecto del dopado en ellos. Lo otro que pienso que es relevante y que generalmente uno le dedica menos tiempo es el magnetismo, y quiero que trabajemos un poco en eso porque eh, tiene relevancia también importante en todo lo que tiene que ver con el manejo de información, y es una parte fundamental de los fenómenos asociados a la mecánica cuántica, porque el magnetismo es efectivamente un fenómeno de mecánica cuántica en materiales, ¿ya? Así que ahí quiero comenzar la próxima clase. Si nos queda tiempo al final,
podemos volver y tomar hacer una clase adicional de dispositivos electrónicos semiconductores, ¿ya? Así que eso, esa sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna observación o consulta. ¿Ok? Por mí ninguna. Perdón, Gabriel, me dijiste algo. No, por mí ninguna, ni una duda. Ni una, ya. Pero pregúntenme algo algún día, venga con una pregunta difícil, cosa que yo tenga que irme a estudiar para responderla, digamos, ¿cierto? Porque la verdad que no es muy fácil hacer eso, digamos, ¿cierto? Porque hay muchas cosas en física de sólido que tienen algunos niveles de complejidad y nosotros aquí estamos solamente rascando la superficie. Así que lean todo lo que puedan de esto y nada, deténganme en las clases si que estoy hablando demasiado. ¿No? Chicos, esto por el momento. Los veo el jueves. Saludos. Gracias por la clase. Chao, chao. Profe, gracias. Yo creo que esté bien.